Vox tiene en el Congreso un total de 52 diputados y ese es el número de votos a favor que obtendrá la moción de censura que registrarán el próximo lunes. La historia se repite, pero esta vez con candidato diferente. Ramón Tamames, economista y exdirigente del PCE, será quien se ponga al frente. Eso sí, está dispuesto a decir lo que le dé la gana, tal y como ha acordado con Santiago Abascal. Soy Belén Montes y hoy en el debate, ¿es acertada una moción de censura en este momento? Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. Una moción de censura se trata de una herramienta de control extraordinario al Gobierno cuyo objetivo principal es forzar la salida del presidente. Para que salga adelante deberá ser propuesta por la 10ª parte de los diputados del Congreso, en este caso 35. Para que finalmente sea aprobada, tras el debate, harán falta al menos 176 votos a favor, la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Ramón Tamames subirá a la tribuna del Congreso en nombre de Vox para repasar sin miramientos la situación económica y social que atraviesa España. Ana Martín, corresponsal política del debate. ¿Qué tal? Hola Belén, un placer estar contigo. ¿Por qué Santiago Abascal ha recurrido a Ramón Tamames? Hay que recordar que Santiago Abascal ya fue el candidato de la moción de censura que Vox presentó contra Pedro Sánchez en octubre de 2020 y, por tanto, esta vez no quería volverlo a ser él. A partir de ahí, cuando Vox habló por primera vez a finales del año pasado de la necesidad de presentar una moción de censura, que por aquel entonces Ciudadanos también estaba en esa tesis, pues lo plantearon como una moción que trascendiera a las siglas políticas, una moción contra Pedro Sánchez. De ahí que hayan buscado a una persona primero ajena a Vox, después alguien que tuviera que ver con la transición, que es la etapa de concordia y de reconciliación que se nos viene a todos a la memoria en nuestro pasado más reciente, y luego una voz de la experiencia. Y que duda cabe, por último, que han buscado también un golpe de efecto con una persona, un profesor, como ellos le llaman, que fue militante del Partido Comunista. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido claro en relación con la moción de censura. No nos vamos a oponer a ella, pero entendemos que no es ni el momento ni lo más inteligente para conseguir que el Gobierno cambie. Y, por tanto, no entendemos que debamos de apoyar una moción de censura que nos parece que se hace con poco respeto a la figura de una moción de censura, que es poner a un nuevo presidente de gobierno, y que nos parece que España hay que tomárselo un poco más serio. Ana, Feijóo acusa además a Vox de caer en el show parlamentario. ¿Busca Abascal llamar la atención con esta moción o realmente cree que puede cambiar algo de cara a las elecciones? Más que cambiar algo, Belén, yo diría que lo que pretende Vox es solidificar ese 14-15% de porcentaje de voto que le vienen dando las encuestas desde hace ya no semanas ni meses, sino incluso años. Pero es indudable que cuando un partido presenta una moción de censura, busca con ello un beneficio propio. Y a Vox le viene bien esa visibilidad en el Congreso, pues en plena precampaña de las municipales y autonómicas. Sobre todo también porque recordemos que en ese Congreso de los Diputados no está sentado Alberto Núñez Feijóo, que es senador, pero no es diputado. Y yo diría, por último, que cuando Vox perdió la primera moción de censura que presentó en aquel octubre de 2020, ya empezaron a preparar esta segunda. Y esto último que digo no es una opinión, es pura información. Saber que una moción de censura no va a salir adelante y seguir con ella hasta el final es irresponsable por parte de Vox. ¿Puede dar alas a Sánchez a la hora de acusar al partido de Abascal de querer perder el tiempo? Irresponsable, Belén, es reformar a la baja el delito de malversación, derogar el de sedición o posponer sine die la reforma de una ley como lo es la del solo sí es sí, que ha provocado que casi 600 violadores y agresores sexuales se vean beneficiados ya.
Así que yo no lo llamaría tanto como irresponsable, pero desde luego sí oportunista. Hay que decir de todas maneras que no siempre una moción de censura se presenta para ganarla. De hecho, en la historia de la democracia solo ha triunfado una, la de Pedro Sánchez en mayo de 2021, y cuando los socialistas la presentaron, como recordaba hoy en los pasillos del Congreso en una conversación informal una ministra, ni ellos tenían claro que fuera a prosperar, fueron los primeros sorprendidos. Así que, como digo, el hecho de que los números no le den no es por sí mismo un impedimento para presentarla. ¿Que si puede dar alas a Pedro Sánchez? Bueno, hombre, mal no le va a venir, desde luego, porque está en un momento de suma debilidad, a cuenta sobre todo de la ley Montero y con problemas en la coalición. Y esto al final pues sirve de argamasa para primero los socios de gobierno y después los socios parlamentarios. Pero vamos, también te digo, Belén, que es pan para hoy y hambre para mañana, porque los problemas que existen en la coalición son estructurales y no coyunturales. Ana Martín, corresponsal política del Debate, muchas gracias. Gracias a ti, Belén. Jordi Rodríguez Virgili es profesor de Comunicación Política y vicedecano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal vosotros, Belén? Estupendamente, Jordi. A ver, Ramón Tamames tendrá un total de 52 votos a favor en la moción de censura que Vox registrará el lunes en el Congreso. ¿Tiene sentido, Jordi, sabiendo ya el resultado que va a obtener, sin que haya sorpresas, seguir adelante con el plan de la moción de censura? Hombre, desde el punto de vista jurídico-político, institucional, no. La moción de censura es una herramienta de control extraordinario al Gobierno que tiene repercusiones políticas, que sería, pues eso, como vemos en el caso de la que presentó Pedro Sánchez, de abandonar el Gobierno, y aquí no le dan los votos, no puede tener los votos, y por tanto, desde un punto de vista jurídico-político institucional, no. ¿Cuál sería entonces el sentido de presentar esta moción de censura? Pues es un sentido fundamentalmente político, ¿no? Sacar unos beneficios o un rédito político de escenificar una oposición a Pedro Sánchez. Ramón Tamames es el candidato de Vox, tiene 89 años, es economista y ha dejado claro que, además de tener dudas sobre la moción, es independiente y va a decir lo que le dé la gana al mostrarse también en desacuerdo con algunos puntos de la política de Vox. ¿Por qué entonces acepta a ir como candidato? Bueno, eso habría que preguntárselo al propio Ramón Tamames, pero creo que por lo que él ha dicho, que si no se iba a arrepentir toda su vida, ¿no? Que era un escenario para hacer casi como un testamento, un testimonio político de lo que son sus ideas, de lo que es su propuesta y de lo que es su visión de la política actual. También por parte de Vox, el que haya presentado a este candidato pues te hace reflexionar un poco cuál es su intención política, que decíamos antes que es la lectura que hay que hacer, puesto que la otra no le dan las cuentas, ¿no? Entonces, al presentar a un candidato, podemos decir que no es de su partido y que no está muy significado con la línea política de Vox, pues lo que obliga también es a esa posición, en principio, del Partido Popular, que parece de nuevo una moción de censura más presentada para significar al Partido Popular que realmente para desgastar a Pedro Sánchez. El líder del PP, precisamente, Jordi, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado claro que los 88 diputados del partido se van a abstener y que hay que tomarse España en serio, ha dicho. ¿Puede acabar beneficiando a Sánchez de alguna manera que Vox presente una moción de censura y ponga en tela de juicio lo que dice también el Partido Popular al no significarse más? Sí que puede beneficiar a Pedro Sánchez, porque en el momento actual en el que estamos hay una división dentro del Gobierno, con tensiones entre los dos socios de Gobierno, entre el Partido Socialista y Podemos, a raíz de la ley de sí es sí, a través de la ley trans, y en este momento darle esta posibilidad a Pedro Sánchez de mostrar unidad. No hay nada que más una que un enemigo común o que un adversario común, y en este caso pues, se lo está poniendo en bandeja al Gobierno, ¿no? Un adversario común como es Vox, para unificarse y mostrarse unidos. Por tanto, puede beneficiar a Pedro Sánchez. Por eso yo creo que también ahí lo que busca un poco es el desgaste al Partido Popular y mostrar como la auténtica alternativa a Pedro Sánchez, el que está haciendo algo por intentar sacar a Pedro Sánchez del Gobierno, pues ese es Vox, ¿no? Esa yo creo que es un poco la lectura que está dando. Y desde un punto de vista un poco más de fondo también vemos que
falta lo que llamarían algunos autores contención institucional, ¿no? Tenemos unas instituciones y unas herramientas institucionales que tienen sentido, pero se utilizan para otra cosa. Es una utilización pues una utilización no auténtica de lo que supone una moción de censura. Entonces, es tu primera pregunta. ¿Qué sentido tiene presentar una moción de censura cuando para lo que está sabes que no te dan los votos? Entonces, ese uso torticero de las herramientas institucionales acaban desgastando la democracia, ¿no? Y estamos haciendo, pues eso, que en el fondo estamos desgastando un poco la confianza de los ciudadanos en todo el sistema. Pues Jordi Rodríguez Virgili, profesor de Comunicación Política y vicedecano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pablo Hernández es consultor político y de comunicación de Target Point. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. A ver, tal y como se plantea la moción de censura, ¿alguien que no sea el gobierno de Sánchez sale beneficiado? Puntualmente, el propio partido que la presenta, Vox, pero repito, muy puntualmente, entre otras cosas porque Vox es, yo creo que perfectamente consciente de que su potencia, digamos, electoral es más nacional que autonómica y municipal, y probablemente esta moción la esté haciendo para recuperar intención de voto o relevancia o determinancia de cara a la cita electoral del 28 de mayo. Entonces, de cara a las elecciones primero autonómicas, municipales y luego ya a final de año las generales, ¿puede esta moción cambiar la intención de voto o se va a quedar todo como está? ¿Saldrá Sánchez reforzado? Bueno, por partes. Cambiar todo o dejarlo todo como está. Vox es perfectamente consciente, como acabo de decir, de que su fuerza es nacional y necesita, digamos, volver a estimular a su electorado de cara a la cita del 28 de mayo, porque necesitan ser y quieren ser determinantes. Es verdad que Vox, sobre todo, tiene un discurso nacional. Y por otra parte, Sánchez, en cuanto a la definición de la moción de censura para el gobierno, yo creo que ya ha manifestado el propio Sánchez que le interesa y que va a debatir con el candidato a la presidencia del gobierno, que a través de Vox se presenta en esa moción de censura. Y yo creo que a Sánchez le va a permitir poder hacer cierto discurso, renovar el discurso, refrescar el discurso. Pero el problema está en que volvemos a entrar de nuevo en un ciclo electoral en España de 2-3 elecciones, en realidad, ¿no? Municipales, autonómicas y generales a final de año, muy concentrado, y los ciudadanos, sobre todo en autonómicas y municipales, yo creo que tienen muy clara su opción. Reforzar a alguien, beneficiar o perjudicar a alguien. Nosotros pensamos que una semana antes y una semana después de cuando se sustancie la moción en el Congreso de los Diputados puede existir cierto debate mediático, cierto debate social muy pequeño, pero creemos que las grandes tendencias, es decir, lo que ya se está viendo del Partido Popular como primera fuerza, el Partido Socialista estancado en torno al 25-26%, y Vox, que es al final quien la presenta, en torno al 16%, 15, 14, 16%, no se van a mover. Hay que recordar también que el partido que presenta la moción de censura nunca ha conseguido superar las expectativas que se planteaba en ninguna elección, ni en elecciones generales, ni en municipales, ni en autonómicas. De hecho, las 3 últimas elecciones que se han celebrado, en este caso de carácter autonómico, la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Andalucía, Vox ha estado, en el mejor de los casos, cumpliendo expectativas, pero nunca ha superado expectativas, con lo cual yo creo que Vox es plenamente consciente de que su techo de voto está en torno al 15, 15,5, 14,5, casi 16%, en torno a ese punto y medio, ¿no? Entre el 14,5 y el 16%, y lo que no quiere es bajar de ese techo de voto que ha encontrado, porque es verdad que las encuestas, conforme más amplitud le van dando al Partido Popular y más los partidos de la izquierda van disgregándose, probablemente a Vox menos le beneficie. Pero insisto, no es una moción de censura clave ni para presentar un programa, ni para presentar un candidato, sino simplemente para determinar para intentar coger cierta relevancia, cierta determinancia, para intentar recuperar un discurso que probablemente en autonómicas y en municipales Vox pues ha podido descuidar o tener más despistado en los últimos años. Pues Pablo Hernández, consultor político y de comunicación de Target Point, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.
El partido de Santiago Abascal registrará el próximo lunes su moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez. Esta vez, el líder de Vox da un paso al lado y será el candidato independiente Ramón Tamames quien se suba a la tribuna del Congreso. Veremos en qué acaba todo. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.